Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en este hermoso día domingo. Recuerden, los que puedan ir a misa, pues ir a misa, y los que no se puedan porque están lejos o no hay donde viven, bueno, pues meditemos la palabra del Señor, ¿ok? Así que en este hermoso día démosle gracias al Señor porque nos permite un día más de vida y pues poder compartir su palabra. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque nos has dado un día más de vida y la oportunidad de poder alimentarnos con tu palabra. Así pues, Señor, pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra y lo más principal, guardarla en nuestro corazón y vivirla cada día de nuestra vida y también poderla compartir con los que nos rodean. Así pues, Señor Jesús, que sea tu presencia viva en este lugar donde nos encontramos para poder realizar esta hermosa lectura como tú quieres. Por eso pedimos tu bendición para que la podamos entender como tu palabra que es. Y recibimos tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias por perseverar. Y recuerden, si no le han dado like, denle like, suscríbanse y así de esa forma más personas la van a poder mirar y tener la oportunidad de que puedan meditar la palabra del Señor y un día lo conozcan más y un día juntos alabemos al Señor allá arriba. No aquí, ¿verdad? Porque aquí más nos toca la lucha, pero por esa lucha tenemos una recompensa cuando damos nuestro corazón al Señor y le entregamos nuestra vida y vivimos como Él quiere. Por eso es necesario alimentarnos con su palabra, porque de esa forma es como vamos a poder vencer el mundo. Así es que vamos a compartir su palabra en este día domingo, en San Mateo 9, del 9 al 13. Y dice así: Jesús llama al apóstol Mateo. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, aquí miramos una acción que causa revuelo entre los fariseos, ¿verdad? Aquellos que se creen, uh, los que no tienen pecado, los limpios, los que llevan a cabo la palabra de Dios, o sea que ellos no son pecadores, pero sí miran a los que son ellos consideran a los cobradores de impuestos, a los que trabajan pues para los romanos, ¿verdad? Porque recordemos que los judíos, algunos trabajan para los romanos, como por ejemplo los que cobran los impuestos son judíos, pero recaudan el dinero para mandarlo allá a los romanos, ¿verdad? A aquellos que los tienen subyugados, ¿verdad? Entonces, pero para los fariseos y para los maestros de la ley, ellos son pecadores de lo peorcito, rateros y todo lo malo son ellos. Así que entonces por eso se escandalizan cuando Jesús aquí que llama a Mateo, que después viene a ser San Mateo,
porque es el mismo que escribió el Evangelio de Mateo. ¿Ok? Pero ahí nos damos cuenta de algo maravilloso, hermanos, cómo Dios llama a Mateo, siendo un cobrador de impuestos, supuestamente un pecador para los fariseos, ¿ya? Así era considerado uno de los peores pecadores, porque era el que recogía el dinero de todos los judíos. Entonces era sufrimiento, supuestamente, ¿verdad? Así es que entonces el amor de Dios, la misericordia de Dios, se manifestó ahí cuando Jesús llama a un pecador para que pasara a formar parte de su grupo de los 12, de aquellos que él iba a formar durante 3 años. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que pone su mirada en esa persona? Eso nos tiene que llevar a recapacitar nosotros cómo Dios es tan grande y tan bueno con nosotros. Porque Él ahí con esa acción nos está diciendo que también a nosotros nos puede, o ya nos sacó del mundo, de donde vivíamos, de donde hacíamos cosas que tal vez no estaban muy bien, y que ahora tenemos otra forma de vida, otra forma de pensar, acciones diferentes. Entonces, tal vez lo que antes para nosotros era difícil, ahora es más fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora miramos con los ojos del Señor, con ojos de amor. Porque si tenemos amor en nuestro corazón, pues tenemos a Jesús, porque Jesús es amor. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo llama a Jesús a un pecador para estar con él. Esa es la misma oportunidad que tienes tú, que tengo yo y que tienen todos los demás. Que el Señor de ahí, de donde vivimos, si estamos en pecado, de ahí nos puede llamar. Un día, por X motivo, alguien nos invitó a misa, a la oración, a un retiro, a rezar el rosario, y algo, una frase, una palabra, nos hace recapacitar. Despierta en nosotros esa chispita de amor y el Señor comienza a regalarnos su fe. Y es como ya podemos nosotros ir descubriendo la magnitud del amor de Dios en nosotros. Y nos da la oportunidad de ser diferentes, de ser verdaderamente sus hijos, aquellos que aman, que respetan y que llevan a cabo una vida de honradez. Así Mateo. ¿Qué pasó con Mateo? Dice, Jesús al irse de allí vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. No le dijo, oye, si quieres seguirme o si... No, no, no. Jesús nomás le dijo, sígueme. No hubo explicaciones, no hubo por qué ni para qué. El Señor nomás le dijo, sígueme. Y aquel hombre pecador escuchó la voz de Jesús y ¿qué hizo? Se levantó y lo siguió. ¿Ah? Ahí dejó la mesa y todo lo que tenía por seguir a Jesús. Entonces nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dejar por seguir a Jesús? Si creemos que Jesús nos habla de diferentes formas, puede ser una invitación de algún hermano que nos invite a la misa, que nos invite a la oración, al rosario, a visitar a un enfermo, a ayudar a las personas en necesidad. No creamos que es esa persona, es Jesús mismo a través de esa persona que nos habla. ¿Y qué estamos dispuestos a dejar? ¿Estamos dispuestos a dejar un día de trabajo por ir a misa el día domingo? ¿Darle un día al Señor? O sea que aquí Mateo dejó todo, se levantó y lo siguió. ¿Ah? Pero recordemos, así como pasó con Mateo, ¿qué pasó? Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo,
un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea que cuando Mateo siguió a Jesús, más pecadores fueron a visitarlo a su casa y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea que nos sería bueno pensar que más gente seguía al Señor, porque solamente cuando miraron que siendo un pecador Jesús lo había llamado, entonces también sintieron ese deseo de buscar, de seguir a Jesús. No sabemos si los demás se convirtieron o no, pero ahí estaban porque un hombre lo había llamado Jesús y trajo a más. Entonces, en nuestra vida, cuando nosotros decimos sí al Señor, podemos ser un ejemplo a seguir para muchos más. Por eso, si nosotros realmente creemos en Jesús, tenemos que vivir como Dios manda. Y de esa forma dar testimonio con nuestra propia persona, que somos diferentes y que tal vez más personas quisieran ser como nosotros, alguien que cree en Jesús, que lo ama y que se da a sí mismo por amor a Cristo. O sea que el, el testimonio arrastra. Cuando Mateo es llamado, muchos lo ven y lo siguen también. Así que nosotros estamos llamados también a hacer esos llamados del Señor, que demos testimonio con nuestra vida para que más lo sigan. Así que mis hermanos, ¿y qué pasó entonces? Y se sentaron con sus discípulos. Dice, los fariseos, otro grupo de los que se sienten que son muy santitos y que ellos viven como Dios quiere. Pero si nosotros nos damos cuenta como ellos eran los que impartían la ley la ley no era como la que tenemos nosotros ahora. La ley de ese tiempo eran los 10 mandamientos y ellos eran los que impartían la ley de Dios al pueblo judío. Entonces, ¿pero qué hacían ellos? El Señor nos dice que tengamos cuidado, que no seamos como ellos, ¿verdad? Entonces, así que entonces aquí dice, los fariseos al ver esto, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? ¿Mm? Ya estaban juzgando, ya estaban señalando, ya estaban hablando, acusando. ¿Ah? Y eso que ellos eran los que llevaban los 10 mandamientos. Que en esos 10 mandamientos no habría algo que no estuvieran ahí señalando al prójimo. Sí, ¿verdad? Pero no los llevaban a cabo. Por eso, ellos nomás eran los que juzgaban, pero no hacían nada para llevar a cabo la ley de Dios. Pero sí eran buenos para juzgar. Pero Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. ¿Qué les quiso decir? Que si ellos se sentían santos, pues ya no necesitaban que Jesús los llamara, ya eran santos, ¿no? Pero aquellos que se consideraban pecadores, les estaba dando la oportunidad de que lo siguieran a Él, se convirtieran y tuvieran el derecho de llegar a la salvación. ¿Ya? Pero ellos al quererse santos, estaban perjudicándose, ¿por qué? Porque no era verdad. O sea, no se brindaron ellos mismos la oportunidad de escuchar a Jesús, de creerle, ¿ya? Y de seguirlo. Pero aquellos que decidieron seguir a Jesús estaban siendo juzgados. Pero Jesús les dice algo bien importante. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. O sea, los mandó que vayan a ver el significado y que lo lleven a cabo, ¿verdad? Que les dice que les gusta más la misericordia que las ofrendas. ¿Por qué? ¿Qué hacían los maestros de la ley junto con los fariseos? Ofrecían grandes holocaustos, ¿verdad?
por el perdón de sus pecados y creían que con eso pues ya estaba perdonado todos sus pecados, ¿verdad? Pero sus obras que ellos hacían, maltratar a la gente, sentirse más que los demás, ponerles cargas pesadas que no se podían cumplir muy fácil, y se aprovechaban cuando a las viudas, recordamos que nos decía que los, los sacerdotes y todos ellos se aprovechaban, le quitaban, los maestros de la ley les quitaban las herencias a las viudas, ¿verdad? Entonces, misericordia que hubiese sido si lo practicaban, misericordia no aprovecharse de los demás, no sentirse que eran más que los demás, ¿ya? No aprovecharse de las viudas. Entonces, no apantallar ser una cosa y eran otra. Entonces, la misericordia los lleva ¿a qué? A dar amor, ser compasivos, misericordiosos, ¿ya? O sea que las ofrendas, todos los becerros, toros que le ofrecían en sacrificio, eran menos que la, la misericordia, porque la misericordia es más que eso. Pero ellos llevaban todo al revés. Dice, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, ahí quienes se consideraban los justos, los fariseos, los maestros de la ley, ¿ya? Los sacerdotes, todos los que llevaban la ley de Dios en sus manos, se consideraban los santos, los que podían, que estaban libres de pecado. Y a los que consideraban pecadores, a esos vino a Jesús a salvar, a llamarlos. Y todos aquellos que creyeron en Él tuvieron la oportunidad de un día estar con Jesús. Así que mis hermanos, este Evangelio de hoy es hermoso porque vemos que el Señor escribe en renglones torcidos. Y es así como nos da una pequeña muestra de su gran misericordia que tiene para todos nosotros los pecadores y que también nos llama para seguirlo a Él, dejando todo aquello que nos aparta de Dios. ¿Ok? Entonces, si no conocemos bien del Señor, tal vez hacemos cosas que no están bien. Entonces, esas cosas que no están bien, hay que dejarlas por seguir a Jesús, porque nos está dando esa oportunidad de escucharlo, como un día Mateo lo escuchó, se levantó y lo siguió. ¿Ah? Así que mis hermanos, es algo hermoso en lo cual nosotros debemos pues maravillarnos, porque tenemos la oportunidad de la salvación con el llamado de Jesús que nos da a cada día, porque Él nos espera con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un hermoso y maravilloso día domingo. Hasta la próxima, si Dios nos da licencia. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia. Pedimos tu bendición, Señor Jesús, para poder seguir adelante luchando cada día, sabiendo que tú nos llamas de diferentes formas. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder escuchar tu palabra y seguirte a ti, dejando todo aquello que nos aparta de ti, Señor. Confiados en tu misericordia, queremos recibir tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.